Las proteínas, ¿qué debemos tener en cuenta? Básicamente las células están determinadas por la forma y la estructura de una proteína. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que es muy importante que el aporte que realicemos con las proteínas sea el adecuado. Intervienen en una cantidad de funciones muy elevadas: estructural, funcional, hormonal, a nivel de sistema inmune. Entonces, a partir de aquí, debemos saber que aquellos alimentos que podamos incorporar de contenido proteico, pescado, carne roja, carne blanca, proteínas vegetales, tenemos que valorar mucho el valor biológico de los mismos. Se ha puesto muy de moda las dietas veganas, se ha puesto muy de moda las dietas vegetarianas, o se ha puesto muy de moda también, que creo que es algo que está ocurriendo mucho, una incorporación de proteína muy elevada en función del ejercicio físico. Y al final depende de otros muchos factores. Yo, eso es una cosa que me gustaría darle mucha importancia porque a lo largo de mi carrera mucha gente por desconocimiento piensa que comer más proteína va a generar más músculo. Por así decirlo, la gente piensa que la proteína es acumulativa. Es decir, si como más proteína, voy a crear más músculo o voy a crecer más, y no es así. Es todo lo contrario. La proteína en exceso puede ser dañina. Esto es así. Estoy muy acostumbrado a ver gente con ingestas de proteína muy elevadas a nivel renal, el ácido úrico, la urea, la creatinina. Ya no solo estamos hablando de suplementos deportivos, sino de la propia alimentación. Y evidentemente hay un impacto muy fuerte de la proteína porque tiene antígenos sobre los anticuerpos de nuestro organismo, y por lo tanto un excesivo consumo de proteína, como dice Sergi, y es algo muy habitual verlo en cualquier tipo de deportista, está causando un impacto bastante negativo a nivel del sistema inmune, y a partir de ahí es lo que nos puede llegar a desequilibrar a nivel intestinal, a nivel metabólico, a nivel digestivo. Es una de las causas principales de que todo aquello que luego a lo mejor podamos ingerir, al estar dañado nuestro sistema inmune por ese consumo excesivo, empieza a desequilibrarse. Después de haber dado un esbozo de lo importante que es mantener una alimentación equilibrada, vamos a diferenciar y a mantener la importancia de saber qué tipo de alimentación dentro de ese equilibrio tenemos que hacer un día que hagamos ejercicio físico o que tengamos más actividad, y un día que no hagamos ejercicio físico. ¿De qué depende esto? Pues ya no solo a nivel cualitativo, de hidrato, proteína, grasa, sino también a nivel cuantitativo. Inclusive ahora se está poniendo muy de moda, y en muchos casos, cuando se hace de manera bien dirigida, de manera muy positiva, el hecho de hacer también un pequeño ayuno intermitente, reduciendo el número de ingestas, para hacer un descanso a nivel intestinal, a nivel metabólico, y todo eso llevarlo acompasado. Es decir, en una semana, que entrenemos 5 días y descansemos 2, ¿qué tipo de alimentación y de qué manera vamos a hacer esos 5 días de entrenamiento, y qué tipo de alimentación y de qué manera esos 2 días de no entrenamiento? También se transcribe al tema laboral, es decir, es aplicable al hecho de que una persona tenga un puesto laboral donde le disponga mayor ejercicio o mayor intensidad física, y personas donde estén la mayor parte del tiempo sentado, tengan una actividad sedentaria. Esos dos puntos de vista a nivel laboral también suponen una diferenciación de dieta. Pero vamos a enfocar todo a nivel un poquito deportivo, para que tengáis un ejemplo práctico y para que, aprovechando que está Sergi aquí, nos cuente el tipo de alimentación que está teniendo él actualmente o que ha tenido actualmente y que sea característico. Pues por así decirlo, lo que hago son diferenciar los días en los cuales entreno y los días en los cuales descanso, y hago un descanso total, no hago ningún tipo de entrenamiento. Entonces, dependiendo de eso, varía mucho la ingesta calórica, varía mucho toda la comida que voy a aportar a mi cuerpo, porque depende de la energía que voy a gastar, pues debo aportar toda esa energía también mediante la comida. En los días de entrenamiento, pues también diferencio días que quizás algunos grupos musculares que son más demandantes. Como la pierna, por Eso, ejemplo. como el día de la pierna, el día de la espalda, que es un grupo muscular muy grande. Si también añado cardio, si no. Pero básicamente los días de entrenamientos aporto mucho carbohidrato hasta mitad tarde, por así decirlo. ¿Cuántas comidas sueles hacer? Yo intento hacer 5 o 6 comidas mínimas. Ahora mismo son 5. Y en épocas pues, que he hecho una dieta más estricta llegan a 6. Y bueno, también es lo que os he dicho, por ejemplo, incluso en los días de más gasto energético, incluso pongo carbohidrato en la última comida, en la cena, pero es un carbohidrato bueno, por ejemplo, el carbohidrato de la patata o del boniato. Y los días de menor entrenamiento, quizás en la cena no meta carbohidrato, quizás meta un poquito de grasa. Y donde se marca la diferencia son en los días de no entrenamiento. Los días de no entrenamiento lo que hago es reducir la ingesta de carbohidrato
y compensarlo con la ingesta de grasa. Es decir, que la energía que consigue mi cuerpo no provenga del carbohidrato, sino que provenga de otra fuente, de la grasa. Por ese equilibrio hormonal que hablábamos exacto. antes, etcétera, etcétera. A ver, como podéis ver, es súper importante. Al final, evidentemente, la necesidad de hidrato que tiene una persona con una composición corporal como la de Sergi va a ser bastante más elevada, pero eso que acaba de decir, que acaba de explicar, es esencial y es traducible a todo paciente y a todo deportista. Siempre que hay un desgaste físico, se incrementa con el cardio. Si es un grupo muscular grande, el organismo se permitirá incorporar un poquito más de cantidad de hidrato. Necesitará inclusive un poquito más de cantidad de hidrato. Y al final, lo que me gusta tratar con los pacientes es la sensación que ya le aporta a Sergi en este sentido, como atleta profesional, que ya sabe discernir entre qué momentos a lo mejor él siente que necesita un poquito más y necesita un poquito menos. Eso lo da la práctica, pero al final nosotros lo que tenemos que intentar es enseñar a las personas este concepto, la necesidad y lo importante que es establecer la diferencia entre ese tipo de días, entre ese tipo de necesidad y entre ese tipo de diferenciación calórica. Por así decirlo, siempre lo que hay que mantener es un equilibrio entre el gasto energético que tenemos en nuestro día a día, ya sea actividad física, trabajo, etcétera, con nuestra ingesta de energía, de calorías, de energía, de nutrientes. Exacto. Espero que os haya servido, que os haya gustado, que os haya resultado útil. Y sobre todo, que hayáis aprendido un poco más sobre la importancia de la alimentación. Nos vemos en el siguiente vídeo.